Damos gracias a Dios, aleluya, porque nos concede una vez más estar delante de su presencia, amén. Decía el último canto, ahí es un buen amigo. Nosotros consideramos que tenemos muchos amigos, pero nadie mejor que Jesús. Es el mejor. Jesús es nuestro mejor amigo, que no nos falla. Y lo sabemos. Usted y yo lo sabe, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, pero el problema es que recurrimos a nuestros amigos, ¿no? Y dejamos de último a ese amigo especial. Jesús debería ser el primero, nos pasa como aquella mujer, ¿verdad? Que fue a todos los doctores y por último fue a Jesús, ya cuando lo había gastado todo, ¿no? Bueno, vamos a Primera de Corintios. Hoy vamos a hablar de un tema importante para la vida de cada uno de nosotros. Y el tema de hoy, Dios, el Espíritu Santo, su morada. Amén. La morada del Espíritu Santo en cada creyente. El Espíritu Santo mora en usted. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Si usted es regenerado, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en usted todos los días. Amén. Todos los días. Así que vamos a hablar acerca de la morada del Espíritu Santo en el creyente. 1 Corintios capítulo 6. Exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a leer el 20 también. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El apóstol Pablo les hace una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son? De Dios. Es decir, usted ya no es dueño de ese cuerpo. De ese cuerpo bonito que usted a veces tanto lo cuida. Puede tomar su asiento. De ese cuerpo que tanto lo cuidamos. Este cuerpo le pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y como a mí me gusta leer el versículo en una traducción diferente, yo se las leo para ustedes, Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 6, 19, escuchen lo que dice, la pregunta del apóstol Pablo a los Corintios, dice, no se dan cuenta, yo creo que algunos hermanos usan esta oración, dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, con sus vidas. Eso es lo que cada creyente debe de hacer, honrar a Dios con su vida. Y estaremos meditando un momento acerca de esto, cómo honramos a Dios con nuestro cuerpo, o quizás nosotros pasamos desapercibidos que realmente nosotros le pertenecemos a Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hoy hablaremos acerca de la morada del Espíritu Santo en el creyente, y cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo, y nos estamos refiriendo a la morada permanente, amén, a la morada constante, es decir, una permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y obviamente esto sucede cuando una persona viene a los pies de Cristo. Cuando viene y es regenerado, entonces el Espíritu Santo viene y lo sella y viene a morar permanentemente en él. Amén. Eso es. Y yo quiero, para que nosotros vayamos entendiendo este concepto, vamos a ir a unos textos.
Juan capítulo 14 y luego vamos a ir a 1 Corintios, el que hemos leído. Juan capítulo 14, amén, en el momento en que la persona viene a los pies de Cristo y es regenerada por medio de la fe, entonces el Espíritu Santo viene a morar en él. Y es una morada permanente. Vamos a Juan capítulo 17, capítulo 14, versículo 17. Y lo vamos a estar leyendo. Si usted lo encuentra, o leo yo para usted también, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuchó eso, ¿verdad? Esto lo tienen los hijos de Dios. Amén. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conocen, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y esto es impresionante, creo que ya hemos hecho énfasis en esto, que el Espíritu Santo no solamente viene de vez en cuando en nuestras vidas, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Dice que mora en nosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está ahí. ¿Y cuándo se lleva a cabo esto? Y hemos dicho, desde el día de Pentecostés se lleva a cabo. Versículo 23, allí mismo. Juan capítulo 14, versículo 23, para que vayamos viendo cómo el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Y una de las cosas que estaremos viendo es que el Espíritu Santo mora en todo creyente, ya sea que este creyente camine en rectitud o ande en malos pasos. Amén. Yo sé que a veces es difícil de comprender, pero el Espíritu Santo permanece aún en aquel hijo desobediente. Amén. Muy bien, yo sé que ustedes se quedan callados, pero lo veremos acá. Vamos al versículo 23. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Haremos morada con él. Y esto, como he dicho, tuvo efecto en el día de Pentecostés. La palabra morada ahí, y no la vamos a leer en griego, pero yo le voy a dar el significado a ustedes. La palabra morada es lugar de permanencia. ¿Escuchó, verdad? Lugar de permanencia, es decir, Jesús va a venir y va a permanecer en cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Vamos a otro texto, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8. Vamos viendo cómo el Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente, viene para morar para siempre, permanente. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice: mas vosotros, es decir, cada cristiano, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero todos aquellos que somos cristianos, dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Versículo 10. Pero si Cristo está entre vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, nosotros morimos al pecado y vivimos para Cristo. Por la justicia de Cristo vivimos ahora para Él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora ¿en quién? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el que mora en vosotros. Y aquí también la palabra mora significa residencia. Residencia permanente. Amén. Hay otra definición que es habitar. Es decir, el Espíritu viene a habitar. Otra definición es que viene a ser propiedad del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, le pertenecen a Dios.
Así que cuidado con lo que hacemos con este cuerpo. Amén. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que este cuerpo le pertenece a Dios. Yo sé que muchas veces decimos que nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, al fin y al cabo, pues es nuestro. Amén. Pero la verdad es que ahora ya no nos pertenece ese cuerpo. Este cuerpo tiene un dueño. Y ese dueño demanda santidad. Y ese dueño demanda que cada uno de nosotros le glorifique. Y ese dueño demanda que cada uno de nosotros nos sometamos a él. Pero vayamos a 1 Corintios. Tengo más textos ahí, pero nos vamos acá. Creo que con eso entendemos de que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, donde estábamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? En otra versión dice que nosotros no somos dueños. Tanto en 1 Corintios 5, donde se habla de un cristiano, escuche bien, si usted va un poquito más para atrás, en 1 Corintios 5, habla de un cristiano que se estaba acostando con su madrastra. Amén. Y tanto en este capítulo 5 como en el capítulo 6, habla acerca de la inmoralidad sexual, de cómo le estaban dando mal uso al cuerpo, aquello que venía siendo ya morada del Espíritu Santo. Y yo sé que estos son los ejemplos que pone la palabra de Dios, y por lo tanto lo vamos a usar en esta sección, en esta predicación. Está hablando de un hombre que está cometiendo inmoralidad sexual en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 también se encuentran muchos que están cometiendo inmoralidad sexual. Y la ciudad de Corintio era una de las ciudades más depravadas. Es decir, si tú querías en ese entonces, si tú querías ofender a alguien, le podías llamar o le podías decir que se estaba corintianizando. O sea, se estaba depravando como los corintios. Ya ni Sodoma y Gomorra les quedaba pequeño ya, ¿verdad? O sea, los de Corintios estaban de una manera corrompida, pero el apóstol Pablo a esto les dice de que tienen ¿qué? El Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, templo del Espíritu Santo? Todas las cosas me son lícitas, dice en el versículo 12. Vamos un poquito atrás, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, y esta era una frase que ellos tenían, o un dicho, como nosotros nos gusta decir muchos dichos, ¿verdad? Tenemos muchos dichos, así eran los de Corintios, tenían muchos dichos, pero a su conveniencia, ¿verdad? A su conveniencia. Por lo menos nosotros tenemos uno diferente, ¿verdad? El que con lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces a nosotros los jóvenes nos decían candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Pues los corintios andaban algo así por el estilo. Decían muchos dichos, pero a su conveniencia. Y este dicho era uno de esos. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pero el dicho de ellos era, todas las cosas me son lícitas. Lo demás viene agregado por el apóstol Pablo, donde dice, sí, es cierto, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Amén. Entonces ellos estaban tomando, o mejor dicho, estaban tomando esa libertad, y es posible que ellos se estaban agarrando de algunas enseñanzas que el mismo apóstol Pablo había dado. Amén. Y así hay muchos hermanos dentro de la congregación. Uno dice, sí, hermano, eso no es pecado. Y cuando decimos que no es pecado, tampoco queremos decir que le dé rienda suelta a tales cosas. Cuando nosotros decimos, sí es cierto, hermano, no es pecado, y entonces se van deliberadamente a hacer las cosas. Pero eso no es lo que quiso decir Pablo. Eso no es lo que queremos decir nosotros también.
Usted tiene que cuidar su cuerpo, usted tiene que cuidar ese templo que es templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, esta frase es posible que era algo similar como la que les dice a los colosenses. Si quiere, acompáñame, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a ir ahí, donde el apóstol Pablo les habla acerca de la comida y de la bebida. Colosenses capítulo 2, porque muchos estaban prohibiendo ¿qué? Estaban prohibiendo comida, como en Semana Santa que te prohíben comer carne, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Bueno, algo así por el estilo, ¿no? Estaban prohibiendo algunas cosas. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos ahí. Dice, por lo tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces, muchos, en este caso los de Colosa, pero también los de Corintio, al oír estas enseñanzas del apóstol Pablo, incluyendo los Gálatas, cuando Pablo les dice que nosotros hemos sido libres, pero que no usemos esta libertad para vivir en el libertinaje, hay muchos cristianos también que usan esto. El apóstol Pablo les dice, nadie te juzga en comida y en bebida. Entonces nadie me puede juzgar, yo puedo ir a tomar, puedo comer lo que se me antoje. No sé si ustedes me están entendiendo, pero es que a veces abusamos, ¿no?, de la libertad que tenemos en Cristo, pero esa libertad que Cristo nos ha dado es para que nosotros honremos a Cristo y que lo honremos con nuestro cuerpo. Ya que el apóstol Pablo, él mismo dice en 1 Corintios que todo lo que hagáis, sea que comamos o que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Entonces los corintios, ellos decían, bueno, el Señor nos ha dado libertad. Nosotros podemos hacer todo. Ahora estamos en Cristo, pero todavía podemos disfrutar la vida que teníamos, la vida pasada. ¿Y cuál era la vida de ellos, hermano? Bueno, en Corintios había mucha prostitución. Y ellos podían salir, podían ir y se acostaban con cualquiera y no pasaba nada. Y para los corintios era algo normal. Y para el mundo de hoy es algo normal. Pero no para el cristiano, no para el Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 12 estábamos, ¿verdad? Versículo 12, ¿qué decía de 1 Corintios? Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol Pablo dice que no se dejará dominar de ninguna. Hay una versión que dice que todas las cosas me son permitidas, pero yo no permitiré que ninguna me domine. Amén. Pero nosotros a veces nos dejamos dominar de todas esas cosas, y a veces creemos que tenemos control sobre eso, hermano. No pasa nada. Yo sé cómo controlar, yo sé cómo manejar esto. Y cuando nos damos cuenta, hermano, ya le hemos fallado a Dios. Y usted y yo debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo. Él sabe lo que usted hizo anoche mismo. Él sabe lo que usted hizo hoy por la mañana. Él sabe, y anoche se hablaba acerca de los pecados de omisión y de comisión. Y los de omisión son aquellos que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado, dice el libro de Santiago. El Espíritu Santo sabe si usted oró o no oró. Amén. Él sabe si usted se levantó a leer la Biblia o no sé a qué se levantó, o nomás a comer. Porque ya hablaremos de eso también. Pero es importante, hermanos, que cada uno de nosotros honre este cuerpo, que lo cuide, dice. Dice en el versículo 12 que estamos. Todas las cosas me son lícitas. Y todas las cosas me son lícitas.
el apóstol Pablo también está hablando de todas las cosas que son buenas, hermano. Porque el apóstol Pablo está consciente de que hay cosas que no convienen ni a los cristianos ni a los mundanos. Es decir, está prohibido para los del mundo robar, ¿verdad? Está prohibido, ¿verdad? No pueden robar porque si roba va a la cárcel. Amén. Es decir, hasta para ellos está prohibido. Y bueno, sigamos. Más no todas las convienen. Los cristianos de Corinto estaban tomando la idea de todas las cosas me son lícitas y aplicándola en las áreas que Pablo o el mismo Señor Jesucristo nunca pretendieron. Ellos estaban usando su libertad como permiso para pecar. Eso es lo que hacían. Ahora somos libres en Cristo, ahora podemos hacer lo que queremos. Es la conclusión, es la lógica. Eran muy inteligentes ellos, ¿no? Los corintios. Así hay muchos cristianos hoy en día, hermano. Así hay muchos cristianos. No, pues yo estoy seguro en Cristo. Y más hoy que estamos enseñando acerca de la seguridad eterna. Y si no la entienden, entonces dicen, bueno, los hermanos dijeron que estamos seguros en Cristo. Vamos entonces a pecar. Pero eso nunca lo hemos enseñado. Es más, la Biblia nos enseña, o es más, el Espíritu Santo nos dirige, dice que nos dirige hacia toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, hermano. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 15, habla acerca de la ramera. Si usted específicamente hace la referencia de la ramera, escuchen, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Es decir, este cuerpo es un miembro ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo se nos ocurre ir a ensuciar este cuerpo que es miembro? Yo sé que nosotros hemos leído estos versículos en muchas ocasiones, pero quizás no nos detenemos a pensar en esto, hermano. Este cuerpo, lo que voy a hacer, ¿es agradable a Dios? ¿O lo voy a ensuciar? Y como dice John MacArthur, Jesús no se mancha, ¿no? Porque como somos uno con Cristo, Jesús no se mancha, pero sí empañamos su gloria. Amén. Es decir, como decimos, se habla mal del Evangelio por nuestro mal testimonio, nuestro mal comportamiento. Y esa es la cultura que ellos tenían. Quizás para todos los corintios esto era normal, incluso para las demás religiones, porque había muchas religiones, muchos dioses, dioses paganos, y para ellos pues era normal. Es más, los sacerdotes de las otras religiones tenían sus propias prostitutas. Amén. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo con los cristianos en Corintio. Ellos creían que también podían hacer lo mismo y entonces Pablo empieza a exhortarlos y a escribirlos que eso no es así, que ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Porque este pecado, hermano, más que todo el pecado sexual, controla al ser humano. Y no solamente lo controla, sino que lo destruye. Y no solamente destruye a los dos que están involucrados, destruye a toda la familia más cercana. Escuche lo que dice, y yo sé que usted dirá, pero ¿por qué está hablando de eso? Pues sí, ahí más adelante dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no podemos mancharlo con nada. Amén. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ese era otro dicho. Eran muy filósofos ellos, ¿verdad? Era otro dicho que ellos tenían. El primero era, todas las cosas me convienen. El otro era, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Eso es correcto? Sí es correcto. Es decir, las viandas, o sea, las comidas para el estómago y el estómago para la comida. Eso es correcto. Amén.
Y entonces usted dirá, pues estaban correctos los corintios. Sí, estaban correctos. Lo único que lo usaban como un pretexto, es decir, bueno, si las viandas o las comidas son para el estómago y el cuerpo para tener relaciones, entonces no importa con quién tenga relaciones. Esa es la conclusión, es la lógica que usaban ellos. Y así, y más adelante vamos a aplicar algunas cosas, porque eso es lo que sucede dentro de la congregación. Nosotros usamos muchas excusas, muchos pretextos, muchos dichos para poder pecar. Es que no está prohibido en la Biblia, dicen. No es que yo en la Biblia no encuentro eso, hermano. Sí, pero está siendo de beneficio para tu vida, está siendo de beneficio para tu hermano. Usted y yo deberíamos preguntarnos eso antes de hacer las cosas. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Es decir, esas cosas en algún momento Dios las destruirá. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso es lo que sucede. No habían entendido que ahora el cuerpo era ¿de quién? Del Señor. Pablo se sentía libre por la gracia de Dios para hacer lo que le agradaba, pero se negó a ser dominado por cualquier cosa. Él ahora le está diciendo, esta aplicación que el apóstol Pablo hace, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este es como refutando los dichos de ellos. Es decir, a ustedes les gustan los dichos, yo les voy a decir uno. Dice, el Señor, sino que el Señor es perdón, estamos en el 13, ¿verdad? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Eso deben entender ustedes. ¿Entendemos eso, hermano? Si entendemos eso, entonces nosotros debemos de dedicar nuestro cuerpo a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Este cuerpo debe de caminar a donde se va a edificar. Este cuerpo debe de buscar cosas que agraden a Dios. Amén. Los corintios no desconocían todos los pecados sexuales, ellos los habían conocido en su vida pasada. El problema era que ahora estaban cayendo en eso mismo. Muchos cristianos hoy en día que han sido salvos y han sido regenerados y que el Espíritu Santo mora en ellos, se han olvidado de dónde Dios los ha sacado y están volviendo a lo mismo. Ahora es el momento, el tiempo que nosotros reflexionemos y digamos, Señor, te hemos fallado, te hemos ofendido y queremos nosotros agradarte en todo momento. Escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vaya conmigo allí y me acompaña. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo. ¿Lo encontró? Muy bien, dice pues, leamos del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues, ¿está conmigo? Pues la voluntad de Dios es ¿vuestra qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Y nosotros debemos apartarnos de toda fornicación, ¿no? Que os apartéis de fornicación. Y en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
Que cada uno de vosotros tenga a su esposa en santidad y honor. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y no es fácil, hermano, controlarnos a nosotros mismos. Ya que estamos hablando del dominio propio en este mes, ¿no? No es fácil controlar a veces nuestras pasiones, no es fácil controlar quizás nuestros deseos, o no es fácil quizás usted me diga, hermano, yo no fornico, yo no adultero, yo no le soy infiel a mi esposa, yo no le soy infiel a mi esposo, y qué bueno, ¿no? Pero a veces nosotros nos hace falta control o dominar otras áreas de nuestra vida que no nos dejan crecer en lo espiritual. Y que nosotros deberíamos ir revisando esas cosas en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos mejorar y entender que ahora le pertenecemos a Jesús y todo nosotros debemos dedicarnos a Él por completo. Por completo. Dame de beber, decía el canto, ¿verdad? Porque necesito más. Necesito, ¿cómo dice el canto? Necesito estar en tu presencia. ¿Realmente, hermano, ese es nuestro deseo? Bueno, ese debería ser nuestro deseo. Ese debería ser nuestro deseo. No solamente cantarlo, no solamente entusiasmarnos en medio del canto, sino, Señor, ese es mi anhelo. Adorante. Que mi cuerpo te adore. Bueno, los corintios creían que lo material, y esto creían todos los griegos, que lo material pues de nada servía, que un día se iba a acabar y pues ¿para qué cuidarlo, no? ¿Para qué cuidarlo? Así nos pasa mucho con la comida, ¿verdad? A veces decimos, pues, ¿para qué cuidarnos? Y comemos de todo, ¿verdad? Y yo sé que habemos muchos que no tenemos, que nunca nos hemos puesto, pues yo nunca me he puesto a dieta, hermano. Y quizás va a llegar el momento en que yo tenga mis limitaciones de algunas cosas. Pero, pues cada vez que ustedes, si me regalan tacos, yo como tacos. O si me regalan tamales. O sea, comemos de todo, ¿no? Pero no nos cuidamos. Es decir, nosotros estamos conscientes que eso a la larga nos puede dañar. Pero no hacemos nada por dominar esas cosas, ¿no? Así hay cosas en la vida espiritual, hermanos, que no las podemos controlar. Y nosotros deberíamos ir trabajando en esto. Sé que no es nada fácil, pero cada uno de nosotros controlando las cosas que nos perjudican para crecer. No nos dejan crecer, seguimos lo mismo, pasamos años y años y no crecemos. Amén. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros le adore con todo su corazón, con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo, ¿no? Con todo su corazón, dije yo, ¿no? Ya nuestro hermano Edras nos daba una lección el día miércoles. ¿Usted recuerda? Que muchos dicen, no, es que Dios quiere el corazón. No, aquí dice que somos templo. Todo el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No solo el corazón. Y como dice alguien, no salimos a las calles a predicarle nomás a las almas. A veces nosotros predicamos, ¿no? A las almas perdidas, decimos. No. Dios quiere todo. Todo por completo. Y cada uno de ustedes, si solamente ha entregado su corazón, es hora de que le entregue todo. Como dice Tesalonicense, cuerpo, alma y espíritu, irreprensiblemente. Para Él. Todo completo, hermano. Debemos dedicarnos a Él porque somos de Él. Él nos compró a precio de sangre. Y vamos a leer ahí en el siguiente, versículo 15, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿Escuchó eso? Sí, porque a veces nosotros decimos, bueno,
un día nos vamos a morir y Dios me va a dar un nuevo cuerpo, dice. Bueno, lo que estuve estudiando estos días, y eso es mi entender, lo que estuve estudiando todos estos días acerca de esto es que Dios nos va a resucitar y va a resucitar ese cuerpo, no más que glorificado. Amén. Amén. Eso es lo que dice ahí, que este cuerpo es del Señor. Si leemos un poco más atrás dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor está conmigo, también a nosotros nos levantará con su poder. Nos levantará, nos transformará, pero este cuerpo, hermano, hay que cuidarlo. Y no hay que pensar como los griegos, porque muchos piensan como los griegos aquí. Usted piense como cristiano. Usted le pertenece a Jesús. Él es el dueño. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. No podemos hacer parte de algo inmundo las cosas que son de Dios. Hermano, yo me estaba poniendo a pensar, ¿qué sucede en aquellas ocasiones cuando nos hemos enterado de que pastores, y no solamente pastores, sacerdotes, pastores, todos líderes religiosos, han cometido actos inmorales, y muchos de ellos se han sabido que han sido dentro de la iglesia, dentro del templo? Y entonces uno piensa, bueno, qué sacrilegio, piensa uno, ¿no? ¿Por qué no lo hizo en otro lado? ¿Por qué no fue a hacerlo mejor? ¿Sí me entiendes? Bueno, hermano, yo les tengo una noticia, no sé si, pero lo que quiero yo llamar la atención de cada uno y la conciencia de cada uno es que cuando nosotros pecamos, hermano, siempre pecamos dentro del templo, porque somos el templo. No sé si me entiende. Es decir, si yo peco aquí, estoy pecando contra el templo del Espíritu Santo. Si yo peco en mi trabajo, estoy pecando contra el templo del Espíritu Santo. Es decir, usted tiene que cuidar ese templo donde sea que ande, donde sea que vaya. Yo sé que a veces no tomamos en cuenta esto, hermano. El Espíritu Santo se levantó con usted hoy en la mañana. El Espíritu Santo se va a ir hoy después del servicio con usted. Con todos. Con todos los regenerados, con todos los hijos de Dios. Con aquellos que están bien, ¿no? A veces se piensa de que no, con ese sí está el Espíritu. No, con todo, hasta con el desobediente está el Espíritu Santo. Y está ahí para redarguirlo, para corregirlo. El Espíritu Santo está ahí. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. ¿Por qué? Porque este nace de dentro del cuerpo. Y ese huir es un mandato del apóstol Pablo. Y si usted lo ve, está pues en un, digamos, que es un mandato, ¿no? Un imperativo en presente, digamos, huir. Es decir, usted debe de estar huyendo todos los días. Pero alguien dice, no solamente tiene que huir, porque a veces huimos y vamos a huir para otras cosas malas. No, hay que huir, pero correr donde está Cristo Jesús. Dice, huid de la fornicación. El versículo 19, que sería nuestro texto base para empezar el mensaje. Vamos al 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo está conmigo? El apóstol Pablo les está preguntando, hermano, le está haciendo una pregunta a ellos. ¿Ignoran ustedes?
Ellos no ignoraban, hermano. Ellos sabían muy bien de que ahora eran miembros del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y debemos de cuidar este templo. Hermanos, una de las cosas que si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo, en el tabernáculo, ¿qué es lo que sucedía, hermano? ¿Qué es lo que había ahí? La presencia de Dios. Ahora usted y yo somos ese tabernáculo. Ahí está la presencia de Dios. ¿Y qué hacían estos hombres con ese tabernáculo? Lo cuidaban, lo honraban, lo respetaban. ¿Y qué tiene que hacer cada uno de nosotros? Lo mismo, ¿no? Ese tabernáculo era donde se adoraba a Dios, era para glorificar a Dios, era para reconocer su majestad, era para reconocer que era el único Dios sobre todos los dioses. Pues usted y yo debemos hacer lo mismo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Como cristianos, nuestro cuerpo no nos pertenece. Amén. Y Pablo le pone un poquito de, como decía alguien, le pone picante a este versículo, ¿verdad? Le pone un poquito de sabor a este versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque esta es como alguien ha dicho que es como una pregunta sarcástica, es decir, pues ustedes ya lo saben, ¿no? O ¿qué tan ignorantes son ustedes? Pues ya saben que ustedes pertenecen a Dios. Y pues, entonces, ¿para qué andan en esas cosas? Si nosotros ya sabemos, hermano, que le pertenecemos a Dios. Si nosotros supiéramos, o mejor dicho, si nosotros entendiéramos todo esto, o estuviéramos conscientes a diario, yo me comportara mejor todos los días, nos vistiéramos siempre para la gloria de Dios. Amén. Fuéramos más fieles a Dios. Y como he dicho, este cuerpo es para glorificar a Dios. Yo tendría el ánimo de venir con más regularidad a la iglesia. Amén. Es decir, no me conformaría quizá con un día por semana. Y yo sé que hay muchos de hermanos que dicen, no puedo. Bueno, si Jesús nos rescató con un propósito, para adorarle. Y si nos rescató para adorarle, es porque sí podemos. Amén. Es decir, Él abre los espacios, Él da todo, Él nos atrae a Él. Y entonces, nosotros ahora le pertenecemos a Él, Todo lo que Él demande será prioridad en mi vida. Yo ya no voy a poner en primer lugar aquellas cosas personales que tengo que atender. No, ahora voy a poner en primer lugar las cosas de Dios. La lectura de su palabra, la oración, el congregarme, el convivir con mis hermanos. Todas esas cosas deberían ser prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza, hermano? ¿Qué hace la cabeza? Dirige, ¿no? Dirige. Él nos dirige. O sea, mis pies no caminan donde a mí se me antoje. Yo camino donde Cristo dice.
Amén. Sí, porque ahora ya le pertenezco a Él. Antes le pertenecía al mundo. Y me acomodaba a las cosas del mundo. Y hacía lo que el mundo decía. Y usted, pues, hacíamos, ¿no? lo que el mundo decía. Como el mundo toque o cante, nosotros seguíamos su corriente. Pero ahora le pertenecemos a Él. Ahora yo tengo que seguirle a Él. Vea lo que dice el versículo que estamos leyendo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Ese cuerpo, hermano, ya no es suyo. Yo sé que alguno de ustedes va a decir, pero ¿cómo que no es mío? Si es mío y tengo que cuidarlo. Bueno, Pablo reconoce, y esto es interesante y no hay ninguna contradicción en esto, pero Pablo reconoce que nuestro cuerpo sí es nuestro, pero que ha sido comprado por Cristo. Si usted nota en el versículo 5, en el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pablo reconoce, sí, es su cuerpo, pero Cristo pagó un alto precio por usted. Ahora usted le debe de servir a Jesús, dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados a precio de sangre. No fuimos comprados o rescatados, hermanos, con oro, con plata, con perlas preciosas. Fuimos comprados a precio de sangre. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto hay un llamamiento a que nosotros vivamos para Él, que nosotros honremos a Dios con nuestro cuerpo. Y cada uno de nosotros debe honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer usted? Amén. ¿Viviendo de la manera que vive siempre? Hermanos, cuando nosotros entendamos que ahora nuestra vida está en Cristo y que por cierto los hermanos que se van a bautizar, la lección de hoy es, ahora Cristo vive en mí. Usted sabe ese texto también, ¿verdad? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bonito suena, ¿no? Pero ¿cómo se vive, hermano? ¿O cómo se ve? Ya no vivo yo, es decir, yo ya no mando. Él manda en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, y esto es clave, y lo que ahora vivo en la carne. Es decir, lo que usted vive en la carne no debería vivirlo a su antojo. Según Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cómo vive usted? Ay, yo no quiero orar, dicen algunos, ¿no? Y se ponen a ver la novela mejor. Hermano, este cuerpo, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo, porque el Espíritu gime. El Espíritu Santo, hay una lucha, según Gálatas, entre la carne y el Espíritu. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo en su interior, queriendo orar, tener comunión con Dios? Y usted decide, quizás, pues no sé, ver una movie. A lo mejor usted me diga, hermano, pero la movie que yo veo no es mala, hermano. No es mala. Bueno, yo también veo movie. Yo no estoy diciendo que sean malas. La pregunta es si siempre, o sea, si esto es consecuente, es decir, si todas cosas que nosotros vemos, a las cosas que dedicamos tiempo, nos roban el tiempo de Dios. Usted debería sacar un tiempo para con Dios.
usted debería orar, leer la Biblia y luego, si tiene espacio, entonces puede ver lo que usted quería. Amén. O nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes pasan en sus videojuegos, ¿verdad? No se aburren, ¿verdad? Bueno, los adultos también les ha agarrado eso, ¿verdad? Pero usted y yo debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Dice el versículo que estamos leyendo, o ignoráis. Eso es lo que Pablo pregunta. ¿Ignoran ustedes? No, no ignoramos, hermano. No ignoramos. Nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios y que debemos dedicar toda nuestra vida a Dios. Aunque nos cueste, ¿no? Aunque nos cueste. Usted debe de hacerlo. Así que cada uno de nosotros, entendiendo que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Tengo algunas cosas aquí y yo nada más se las leo para que nos vayamos pensando. ¿Qué es lo que hace la morada del Espíritu Santo en cada creyente, en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo nos ayuda en todo momento, hermano. Y yo les leeré nada más. El Espíritu Santo nos habla en cada momento. Yo sé que algunos hermanos andan diciendo, ay, yo quiero profecía, yo quiero que Dios me hable, que sí. Bueno, la Biblia dice en 1 Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Es decir, Dios te habla todas las veces. Y como dice John Piper, bueno, ¿quieres que Dios te hable en voz audible? Lee la Biblia en voz alta. Porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Él nos habla, el Espíritu Santo nos habla y le habla, yo le doy nada más algunas. Le habla a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 29. Le habla a Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 9. Le habla a los ancianos de Antioquía en Hechos capítulo 13. Le habla a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y el Espíritu Santo también intercede por cada uno de nosotros, que creo que este versículo ya lo sabemos. En Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo guía al cristiano según Gálatas 5, 18. El Espíritu Santo también nos escogió según Hechos capítulo 13 versículo 2. El Espíritu Santo también prohíbe. Amén. ¿Escuchó eso? Según Hechos 16 versículos 6 al 7. Y no se los leeré, pero usted recuerda la ocasión cuando Pablo quería ir a predicar a Galacia, al Ponto, a todos estos lados. Y dice que tiene una visión y en la visión se le aparece un varón y el varón le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero el apóstol Pablo quería ir a predicar a Galacia. Pero el Espíritu Santo le habla y le dice, no, debes de ir a Macedonia. ¿Estaba mal lo que quería hacer el apóstol Pablo? No, porque era a predicar. Hermano, Dios nos prohíbe cosas. A veces las cosas que nosotros queremos hacer con buenas intenciones, pero cuando el Espíritu Santo nos dice, no, yo no te quiero ahí, te quiero aquí, usted debe de obedecer y aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos habla, nos dirige. Amén. Muy bien, tenemos más ahí, pero nos vamos a quedar ahí. Nada más, hermanos, recordarles que este Espíritu Santo es una persona que actúa en cada creyente. Y lo hace todos los días. Amén. ¿Lo hace todos los días? Y yo no quiero que se vaya también pensando, ay, Dios mío, voy a tener que portarme bien. No, hermano. Usted como hijo de Dios debe saber cómo portarse. Amén. Ahorita que terminemos de predicar, va a ir afuera y a vivirlo. Como en una ocasión dice que le preguntan a una señora que va saliendo de la iglesia y le dicen, ¿ya terminó le preguntan, ¿ya terminó el mensaje? ¿Ya terminó el mensaje? Y ella le dice, no, pero el culto ya había acabado. Pero esta mujer sí entendió muy bien.
Porque le preguntan, ¿ya terminó el mensaje? Ella dice, no, no, apenas voy a empezar a vivirlo. O sea, el mensaje no termina cuando nosotros decimos amén aquí. El mensaje empieza cuando usted sale ahí para afuera. Pero nuestro problema es que de ahí afuera se nos olvida, ¿verdad? No, de ahí para afuera es que debería ir a vivirlo usted. Amén. ¿Y cómo se nos olvida? Por eso se nos olvida. Ya se nos olvidó el domingo pasado en qué se predicó, ¿verdad? Hasta lo de anoche ya se olvidó. Amén. Anoche estuvimos en una enseñanza hermosa acerca de la salvación. Compartimos con los jóvenes. Y esperábamos más, hermanos. Realmente esperábamos más. Pero nomás le ponemos todo esto en las manos de Dios, para que Dios en su providencia vaya tocando a cada uno de ustedes. Que usted diga, Señor, realmente yo necesito de ti. Nos hemos retirado de ti, nos hemos abandonado, Dios. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a llegar hasta aquí y que Dios nos ayude en todo momento. Sé que pasa mi esposa, pero no está, así que vamos a seguir. Vamos a seguir. Le voy a dar tiempo a... Ahí viene, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. No olvide, hermano. Si Cristo nos compró a un alto precio. ¿Cuál fue el precio, hermano? La sangre, pero esa sangre costó, hermano. Costó ese camino al Calvario. Hay un canto que dice, el camino al Calvario no fue en vano. Donde dice que fui yo quien te clavé, pero el camino al Calvario no fue en vano. Que Dios le bendiga.